La llamaron la Intocable, la mujer más deseada de México, el rostro que paralizaba a millones cada noche. Durante 2 décadas, Adela Noriega fue más que una actriz, fue un fenómeno. Pero en el año 2008, en la cúspide de su carrera, desapareció. No hubo despedida, no hubo explicación, no hubo última entrevista. Simplemente se apagó, como si nunca hubiera existido. Y durante más de 15 años, México entero se ha preguntado lo mismo. ¿Dónde está Adela Noriega? Hoy vas a descubrir la verdad que nadie se atrevió a contar. La historia de un acuerdo firmado en las sombras, de un secreto tan poderoso que obligó a una reina a renunciar a su trono, y de un silencio que se convirtió en la jaula más cara del espectáculo mexicano. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte. Me ayuda mucho a seguir trayéndote estas historias que nadie más cuenta. Hay desapariciones que son tragedias, y hay desapariciones que son decisiones. La de Adela Noriega pertenece a una categoría más oscura, a esas que no se toman libremente, sino que se negocian en voz baja, en oficinas donde se firma el destino con tinta invisible. Para entender cómo una mujer en la cima absoluta del éxito puede borrarse del mapa sin dejar rastro, primero hay que entender quién fue realmente Adela Noriega. Y la respuesta no está en sus telenovelas ni en sus premios, está en lo que nunca mostró. Nació en el año 1969 con un nombre que el público jamás usaría: Adela Amalia Noriega Méndez. Una niña que creció en una ciudad de México donde el hambre de fama se respiraba en cada esquina, donde Televisa era más que una empresa, era un oráculo que decidía quién existía y quién no. Adela no llegó a las pantallas por accidente. Llegó porque a los 11 años alguien vio en ella algo que no se puede fabricar, esa mezcla exacta de inocencia y magnetismo que convierte a una persona en obsesión colectiva. Su debut fue precoz, casi inquietante. Cuando otros niños jugaban en la calle, ella ya estaba frente a cámaras aprendiendo a sonreír bajo órdenes, a llorar en el momento exacto, a convertirse en producto antes de entender qué significaba eso. Y desde el principio hubo algo distinto en ella. No era solo bonita. México había tenido cientos de actrices bonitas. Era inalcanzable. Tenía esa cualidad magnética de parecer presente y ausente al mismo tiempo, como si estuviera actuando detrás de un cristal que nadie podía atravesar. Los años 80 la moldearon, pero fue en los 90 cuando Adela Noriega se convirtió en lo que todos conocemos. María Isabel en 1997 no fue solo una telenovela exitosa, fue un evento cultural que detuvo al país. Las calles se vaciaban cuando ella aparecía en pantalla. Los hombres la deseaban con una intensidad que rayaba en lo enfermizo. Las mujeres querían ser ella o la odiaban por razones que ni ellas mismas podían explicar. Y Televisa entendió rápido que tenía en sus manos algo más valioso que una actriz. Tenía un ícono, pero aquí está el primer secreto que nadie dice en voz alta. En Televisa, las estrellas no se hacen solas. Se construyen bajo un sistema de control tan perfecto que parece invisible. Y en ese sistema, una mujer bella sin protección es vulnerable. Una mujer bella con el protector correcto se vuelve intocable. Adela entendió esa lógica antes que nadie, no por ambición desmedida, sino por instinto de supervivencia, porque mientras el público la veía como la protagonista perfecta, dentro de los pasillos de San Ángel se susurraba otra historia, una historia sobre vínculos que iban más allá de lo profesional, sobre cenas privadas que no aparecían en ninguna agenda, sobre favores que se pagaban con lealtad absoluta. Y en el centro de esos rumores siempre apareció el mismo nombre, el hombre que durante décadas fue el dueño invisible de todo lo que brillaba en México, Carlos Salinas de Gortari. La conexión entre Adela Noriega y el expresidente Salinas de Gortari es uno de los secretos mejor guardados y peor escondidos de la farándula mexicana. Durante años se habló en voz baja, se insinuaba en columnas de chismes, se negaba en entrevistas con una vehemencia que solo despertaba más sospechas. Pero nunca hubo pruebas contundentes, nunca hubo fotografías comprometedoras,
Nunca hubo confesiones, solo un patrón que se repetía una y otra vez. Cada vez que Adela necesitaba algo, las puertas se abrían. Cada vez que alguien intentaba lastimarla mediáticamente, el ataque se desvanecía, como si una mano invisible estuviera moviendo las piezas para protegerla. Y aquí es donde la historia se vuelve más turbia, porque en los años 90, mientras Salinas gobernaba México con mano férrea, mientras su hermano Raúl acumulaba fortunas inexplicables, mientras el sistema político se pudría desde adentro, Adela Noriega brillaba en televisión con una luz que parecía inmune a cualquier escándalo. Nunca la tocaron con acusaciones de cirugías mal hechas. Nunca la arrastraron por romances escandalosos. Nunca la exhibieron vulnerable. Era como si alguien hubiera trazado una línea roja alrededor de su nombre y nadie se atreviera a cruzarla. Pero toda protección tiene un precio. Y en el mundo del poder mexicano, ese precio casi nunca se paga en dinero. Se paga en silencio, en obediencia, en renuncias que se disfrazan de decisiones personales. Llegó el año 2008. Adela Noriega acababa de terminar Fuego en la sangre, una telenovela que rompió récords de audiencia. Estaba en la cima absoluta. Tenía apenas 38 años. Podría haber seguido reinando una década más. Pero entonces pasó algo que nadie esperaba. Se fue, así, sin aviso. Terminó la telenovela y simplemente desapareció del mapa. Televisa anunció nuevos proyectos con su nombre, pero nunca se concretaron. Productores hablaron de contratos firmados que misteriosamente se cancelaban. Colegas confesaron años después que cuando preguntaban por ella, les pedían que dejaran de insistir. ¿Qué pasó realmente en ese año? ¿Qué ocurrió entre bastidores para que la actriz más cotizada de México renunciara a todo sin dar explicaciones? La respuesta más repetida fue que Adela se había cansado, que quería privacidad, que el precio de la fama era demasiado alto. Pero esa narrativa tiene un problema. La gente que se cansa de la fama no desaparece de manera tan quirúrgica. No borran su rastro con tanta eficiencia. No construyen muros tan altos que ni siquiera sus propios compañeros de trabajo pueden contactarla. Adela Noriega no se retiró. Fue retirada. O peor aún, aceptó retirarse como parte de un acuerdo del que nunca podríamos enterarnos. Y aquí entra el rumor más explosivo, el que ha circulado en voz baja durante años, el que periodistas conocen pero no publican, el que todo el mundo en Televisa sabe pero nadie confirma. Se dice que Adela Noriega tuvo un hijo cuyo padre no era un actor de telenovelas ni un empresario cualquiera, un hijo cuyo apellido, de confirmarse, habría dinamitado la imagen de uno de los hombres más poderosos y odiados de la historia reciente de México. El rumor señala directamente a Carlos Salinas de Gortari. Y antes de que pienses que es solo chisme de revista, considera esto. ¿Por qué una mujer en la cima de su carrera desaparece justo cuando tendría más que ganar quedándose? ¿Por qué su silencio es tan absoluto que ni siquiera ha dado una entrevista informal en 15 años? ¿Por qué cada intento de localizarla termina en un muro infranqueable de abogados y negativas? Hay acuerdos de confidencialidad que se firman en la industria del entretenimiento todo el tiempo, pero hay un tipo de acuerdo distinto. Un acuerdo que no protege una marca o una imagen pública. Un acuerdo que protege un secreto tan grande que su revelación podría destruir reputaciones, fortunas y legados enteros. El tipo de acuerdo que se firma con la amenaza implícita de que romperlo significaría perderlo todo. Si Adela Noriega firmó ese tipo de acuerdo, entonces su desaparición no fue una elección. Fue el precio de una protección que se convirtió en prisión. Pero hay otra capa en esta historia, porque Adela no solo desapareció de las pantallas, desapareció de la vida pública por completo. No hay fotos recientes confiables, no hay avistamientos verificables, no hay declaraciones de amigos cercanos. Es como si se hubiera convertido en un fantasma, y eso requiere algo más que dinero o deseo de privacidad. Requiere infraestructura,
requiere un sistema diseñado para mantenerla invisible. Durante estos 15 años, han circulado fotografías supuestamente actuales de Adela. Algunas la muestran irreconocible, desfigurada por cirugías. Otras la presentan envejecida de manera natural. Algunas incluso sugieren que vive en el extranjero, lejos de México, lejos de todo lo que alguna vez fue. Pero ninguna ha sido confirmada, ninguna ha resistido el escrutinio, y cada vez que una revista o un programa intenta rastrearla, se encuentran con el mismo muro. Silencio absoluto. Hay quienes dicen que vive en una zona residencial exclusiva de la Ciudad de México, rodeada de seguridad privada, sin salir más que lo estrictamente necesario. Otros aseguran que está en Estados Unidos, protegida por estructuras legales que impiden cualquier acercamiento mediático. Algunos incluso susurran que su salud mental se deterioró bajo el peso del secreto que carga, que la mujer que alguna vez fue la más deseada de México ahora vive aterrada de que su pasado salga a la luz. Lo único cierto es que Adela Noriega tomó una decisión, o le fue impuesta una decisión de la que no ha habido vuelta atrás. Y esa decisión la convirtió en algo más poderoso que una actriz retirada. La convirtió en un mito, en una leyenda urbana, en la mujer que tuvo todo y lo cambió por un silencio que vale más que cualquier fortuna. Pero los secretos no se quedan enterrados para siempre. Tarde o temprano, alguien habla, alguien filtra, alguien rompe el pacto, y cuando eso ocurra, la historia de Adela Noriega dejará de ser un misterio y se convertirá en la prueba de cómo el poder en México funciona realmente. No con leyes ni con instituciones, sino con acuerdos firmados en la oscuridad, con silencios comprados a precio de oro, con vidas enteras sacrificadas en el altar de la conveniencia política. Mientras tanto, Adela sigue ahí, en algún lugar, viviendo una vida que nadie conoce, cargando un peso que nadie ve, pagando un precio que solo ella entiende. La mujer que fue la reina indiscutible de la televisión mexicana se convirtió en la prisionera más cara del sistema que la creó. Y ese es el verdadero final de su historia. No un retiro glorioso, no una decisión libre, sino un exilio dorado que se parece demasiado a una condena, porque al final, cuando el poder decide que tu historia debe terminar, no importa cuánta fama tengas, no importa cuánto te amen, no importa cuánto brilles, simplemente desapareces. Y si fuiste lo suficientemente importante, si supiste demasiado, si estuviste demasiado cerca del centro, entonces tu desaparición se convierte en el mejor símbolo de que el sistema sigue funcionando, exactamente como siempre lo ha hecho, en silencio, en secreto, sin testigos. Adela Noriega firmó algo más que un contrato cuando decidió o fue obligada a desaparecer. Firmó su sentencia. Y la razón real por la que nunca volvió a la televisión no es porque no quiera, es porque no puede, porque hay acuerdos que se firman con sangre invisible. Y una vez que los firmas, ya no hay vuelta atrás.